Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo. Muy buenas tardes a todos los amigos oyentes de Medellín y Antioquia y a todos los que nos leen cada 8 días, especialmente los días martes, a través de www.devistardb.com. Este es el programa número 71 para hoy sábado 21 de junio del año 2014. Señores, bienvenidos a la mesa de trabajo. No hay de otra que hablar de fútbol, porque el que hable de política ahora, con todo lo que transcurrió en las pasadas elecciones presidenciales, ya es no, y hay que respirar hablar más de la cuenta, hay que respirar. Pero sí deberíamos de iniciar manifestando que por lo menos los pronósticos que habíamos va a cobrar analizar, pero por supuesto, me peleé por 100.000 votos. Y eso en un universo de ¿cuántos? De 15 millones. Casi los 16. ¿Cierto? Casi sí, los 16. Es decir, que casi se peló en cuánto, en el 10%, en el 1%. No, casi pero es que hay que hacer una medición distinta primero, o sea, si contamos los votos que sacó Juan Manuel Santos sobre los resultados de la primera vuelta, Santos logró un incremento de 1.400.000 votos. Primero porque le tocó igualar a Zuluaga, que son 400, son casi 500.000 votos, más 900.000 votos que sacó de más, o sea, son 1.400.000 votos que sacó Santos y obviamente hubo una diferencia de 900.000 votos. La maquinaria funcionó perfectamente. Pero ¿en cuánto se rajó usted? ¿En cuánto se rajó usted? 100.000 votos. En 100.000 porque yo había manifestado que iba a haber una diferencia de 800 y 1 millón de votos. Eso es lo mismo dijo Santos. Entonces, ¿qué será lo que le falló a Santos ahí en su cálculo? Yo creo que eso es una cariada. No, eso es una cariada. Recuerde que Santos es un pokerista, que el hombre es un apostador y el hombre carió. El hombre fue a braviar. Desde el principio, es que recuerden que cerró campaña en Río Negro. Es complicado, muy complicado. No, les digo que yo estoy como y aprovechando que llegó nuestro invitado, bienvenido, profe, ¿cómo está? Sí, nos acompaña en nuestra mesa de trabajo el profesor Gonzalo Medina, profesor de Opinión Pública de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Gonzalo, hoy vamos a hablar de fútbol, de uno de los temas que a usted más le gusta. Buenas tardes. Muchas gracias, Rubén Darío y todos los compañeros, y muy buenas tardes, además de agradecido pues por esta nueva oportunidad de estar con ustedes. Vale, discúlpeme, Rubén, hermano, porque yo sí tengo un taquito que me lo tengo que sacar. Yo estoy completamente indignado, sorprendido, abrumado, no sé qué otra palabra utilizar. ¿Cómo es posible que vuelven a poner en la mesa de discusión la obligatoriedad del voto? No verá si vota o no vota. Pero yo no creo que una democracia que se llame tal pueda siquiera poner en discusión eso. No, eso es claro. Este país, por ejemplo, no está preparado para el voto obligatorio. Camilo, recuerde que en este último año Chile, que lo tenía, lo cambió. Lo quitó. Es que uno tiene presentación. Pero lo que pasa es que de todas maneras está ese discurso utópico en el que uno se pregunta, Adolfo, si salieran a votar más de 15 millones de personas que no lo hacen y manifestaran su opinión a través del voto en blanco, ¿usted se imagina entonces cómo cambiarían las dinámicas políticas en este país? Eso es un ejercicio que uno se hace desde el romanticismo, pero obviamente este país no está preparado para un voto obligatorio. No, creo yo que ningún, es decir, esto es contradictorio a la misma esencia de la democracia. Está bien que el sistema electoral colombiano es un completo desastre. No solo el sistema electoral, el sistema judicial, el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema.
pero que a mí me digan que vamos a buscar la solución arriba, como suele suceder en Colombia, sobre todo con una propuesta tan insensata, ¿será de pronto la palabra adecuada? Yo no sé, lo que pasa es que cuando uno pone el tema del voto obligatorio sobre la mesa es porque uno quiere que esos 15 millones de personas que no salen a votar también se les cuente su opinión. ¿Pero a votar por quién? ¿A votar por Zuluaga, por Santos o por el Blanco? Pero yo creo que si se estableciera, con las buenas tardes para los compañeros y para el profesor Gonzalo y don Freddy en el Control Master, quedarían esas opciones. Los candidatos que estén claramente identificados por alguna propuesta o partido y el voto en blanco, y esa sería la manifestación que tendrían quienes no estén de acuerdo con esos candidatos, pero sería una manera de fortalecer ese ejercicio, creo yo. Pero por ejemplo, no es obligatorio el voto, pero sí es obligatorio el servicio militar. Estamos preparados, por ejemplo, para esas obligaciones frente al Estado. Ese es un deber, pero también un derecho ciudadano. Sí, César, pero yo creo que estamos mezclando peras y manzanas, o peras o ciruelas, no sé. Es decir, no creo que no creo que podamos meter en la misma tómbola ese análisis. Está bien, es que lo del servicio militar obligatorio es vergonzoso, pero hace parte quizás de la dinámica de un país. Pero hermano, la democracia, que es la posibilidad de elegir, a vos ya de entrada te cercena. Pero Adolfo, vea, yo recuerdo muy bien que usted había invitado a la abstención, a no salir. Claro que sí. Cuando uno pone el voto obligatorio sobre la mesa, lo que uno quiere hacer es que esos 15 millones de Adolfos que no salen a votar, se les cuente su opinión. ¿Usted por qué no quiso salir a votar? Porque definitivamente no considera que ningún candidato llenaba sus expectativas, ¿cierto? Eso es lo que uno quiere, hermano. Que esos 15 millones que no salen a votar porque consideran que ninguno cumple sus expectativas, se les cuente su opinión. Entonces, ¿por qué no hacemos el análisis sin la necesidad de votar? ¿Por qué no se pregunta el país qué pasa con los 18 millones de personas que no salimos a votar? Eso nos lo estamos preguntando hace mucho rato. Pero mire, para redondear ese tema, para seguir hablando de la misma pendejada, que yo estoy harto de hablar de presidenciales, podemos concluir varias cosas. Una, los compromisos que adquirió Santos, veremos a ver si es capaz de cumplirlos, porque prometió hasta novias y novios. Esperemos cómo le va al Polo Democrático Alternativo, hoy dividido completamente. Yo me para mí fue impresionado, perdedor, casi que por coincidencia, por carambola, fue el que perdió. Pero eso ya lo habíamos dicho mucho antes. Pase lo que pase, fue el país el que decidió el 15 o el 25 de mayo su futuro. No podían luego echarle la culpa al Polo Democrático de lo que sucediera, porque no apoyar, malo. Apoyar, malo. Sí. Abstención, malo. Entonces, había Sí. que tomar decisiones, y creo que la decisión que se tomó fue acertada. Ayer precisamente en el Hotel Sheraton, hablando con la senadora Paola Holguín, ella me preguntaba sobre la coherencia del senador Jorge Robledo, que le parecía brillante. Yo le dije, hombre, sí, me pareció brillante que por lo menos se hubiese hecho a un lado y no votar ni por el uno ni por el otro, porque como lo decía Luz María Múnera hace 8 días, era completamente contraproducente que el Polo Democrático Alternativo votara por alguno de los dos. O sea, lo que manifestábamos en Punto de Vista esta semana, nos pusieron a elegir entre la extrema derecha y la derecha, y poner a un simpatizante de la izquierda, elegir entre ellos dos, sería completamente contraproducente. Pero lo que sí, y a título personal lo manifiesto, me cayó como una pedrada en un ojo, fue el manoteo del que fue víctima Clara López por los integrantes del MOIR. Ahí es donde precisamente se empiezan a generar las mismas prácticas que se generan en los mismos partidos políticos, conservador, liberal, cambio radical. Pero bueno, allá ellos. Por lo menos yo no volveré a votar por el Polo. Hablando del tema que nos trae el día de hoy, mi querido amigo Gonzalo, yo tengo para manifestar lo siguiente, que no he sido nunca amante del fútbol, pero esta semana me pasó una cosa muy particular. He pensado que aliena, que ese fundamentalismo religioso con que un hincha va a un estadio es
absolutamente perturbador. Se paralizó peligroso. Bogotá en el partido de Colombia. No, colapsa la economía, colapsa el transporte, colapsan los moteles, absolutamente todo se detiene por un partido de fútbol. Yo siempre me he preguntado por qué causa, razón o circunstancia se presenta ese fenómeno. Resulta que por gajes del oficio, por no quedarme llevando la contraria como siempre, tuve la osadía de verme el partido Colombia Costa de Marfil. Te digo una cosa, terminé con corneta. Salió a comprar la camiseta. Sí. Ya, terminé con corneta. Bucela, Como Rubén, Bucela. para que esté Sí. más actualizado. Madreando Al árbitro. como me le pegaban a mis negritos. Porque es que les Pero, les ¿cuáles hicieron son una sus tornea. negritos? ¿Cuáles Los son- chiquitos. Los chiquitos. Es que en Los- comparación con la estatura que tenían estos La talla era muy Marfileños. marfileños diferenciada. o sea, era evidente la gran diferencia. O sea, este muchacho goleador que entraron a lo último. Quintero. Drogba. El último que pero entraron. el de Marfil. Costa de Marfil. El de Costa de Marfil es Drogba. un tipo grandísimo y Y de mucha trayectoria por Dios. en el fútbol. Mucho. y ver ese recorrido. muchachito, el de los crespitos, ¿cómo llama el del Cuadrado. ver a Cuadrado. Cuadrado haciéndole gambeta y metiéndole el balón por entre los pies uno? Eso genera, hasta en un tipo desprevenido como yo, ¿qué podríamos decir? ¿Amor de patria o qué? Emoción. Emoción. ¿Por qué se presenta eso, Gonzalo? Pues lo primero es como yéndonos a lo genérico, digamos, sacando y yéndonos más allá del fútbol y hablando del deporte y de las emociones que son propias de la condición humana. Pues yo diría que es que el deporte, primero que todo, incluso yo diría que no estaría muy desligado de lo que ustedes venían discutiendo. El deporte tiene una gran capacidad de convocatoria. El deporte, digamos, es capaz de juntar a los sectores que en campos de la vida cotidiana, como la política de la que ustedes están hablando hace un momento, o en campos como la economía, en fin, están enfrentados en la vida diaria, repito, es decir, cuando se debate el salario mínimo, cuando se discute sobre un modelo económico, o no tanto se discute, se impone un modelo económico, etcétera, ahí esos sectores sociales y políticos están polarizados por lo general, están con posiciones contrarias, con intereses diversos, etcétera. Pero el deporte, sobre todo en las sociedades modernas, y Colombia yo digo que está tratando de entrar como en ese ámbito de la modernidad, el deporte tiene otras connotaciones, o sea, el deporte surge con el ánimo de acercar a los distintos sectores sociales, porque precisamente una sociedad es gobernable en la medida en que tenga referentes que la cohesionen, en la medida en que haya como puntos de encuentro o factores de encuentro, y el deporte tiene esa gran posibilidad. El deporte en ese sentido me parece que está muy por encima de la política, muy por encima de la economía, sin que vayamos a plantear pues que están desconectadas de ninguna manera, pero el deporte tiene tiene unas características que para mí son muy seductoras, por así decirlo. Por ejemplo, tiene la posibilidad de que se manifiesten situaciones que son propias de la condición humana. Por ejemplo, el triunfo y la derrota. O sea, ahí se manifiestan triunfo y derrota. Y en ese sentido el deporte parece mucho a la vida diaria de las personas, porque uno todos los días, uno está siempre expuesto a perder o a ganar. Eso por un lado. Lo otro, por ejemplo, es que el deporte tiene unas grandes posibilidades de formar ciudadanía. ¿En qué sentido lo digo yo? En el sentido en que el deporte moderno estableció una figura que la han acogido otros ámbitos de la sociedad, como es o son las reglas de juego. Cuando se habla de reglas de juego, por ejemplo, para una elección, eso viene del deporte moderno, reglas de juego, es decir, cómo vamos a jugar,
qué es lo que tenemos que respetar, hasta dónde van las posibilidades y dónde comienzan las restricciones, etcétera. Eso viene del deporte moderno, por eso se llama así, reglas de juego. Eso lo impuso Europa más o menos en el siglo XVII, XVIII, cuando se conformó o se empezó a conformar el llamado Estado-Nación, el que no ha podido conformar Colombia a estas alturas de la vida. Entonces, esos elementos hacen que el deporte tenga una gran capacidad de afinidad con las personas, con su vida diaria. El deporte, por ejemplo, ahora que usted hablaba de sus negritos, precisamente el deporte le da a una etnia tan excluida en Colombia como son los negros, les da la posibilidad de sobresalir, de mostrarse y de demostrar que tienen virtudes y tienen capacidades, no solamente para mostrarse futbolísticamente, sino sobre todo para que se les reconozca como parte constitutiva de la sociedad. Y paradójicamente y hasta contradictoriamente, a uno le parece increíble que la mayoría de los integrantes de la Selección Colombia sean la mayoría sea comunidad afrodescendiente de las zonas más marginadas del país. Todo el país los alza y nadie hace nada por sus sectores, por sus regiones. Yo creo que es pertinente contarle un poco a nuestros oyentes por qué nos acompaña hoy Gonzalo Medina Pérez, nuestro profesor que ya estuvo acá en el programa analizando el tema de opinión pública previo a las elecciones presidenciales, porque Gonzalo es un hombre que sabe bastante de fútbol, ha escrito mucho sobre el tema, escribió mucho sobre el Medellín, escribió sobre la muerte de Andrés Escobar. También ha publicado recientemente un libro que se llama Las barras entre gambetas y zancadillas, contar y cantar el fútbol, y ahora pues creemos que es pertinente para descansar un poco de todo este tema político que ya nos tenía tan agotados, aprovechar el Mundial de Fútbol y los buenos resultados de la Selección Colombia para ampliar un poco este tema que nos llama mucho la atención, porque de los 4 realizadores habituales del programa ninguno sabe de fútbol. Somos de pronto aficionados a sentarnos un rato nunca han ido a un estadio. Nunca han ido a un estadio. Yo conocí el estadio siendo Sergio Naranjo Pérez presidente del Nacional. Nosotros vamos al estadio, pero cuando hacen las misas de sanación. Me llevaron del colegio y volví al estadio por allá en el año 93 o 94. Solo 2 veces he entrado al Atanasio Girardot, pues a conocer su gramilla o en fin. Yo me acuerdo que yo conocí el estadio, ¿sabe cuándo? Cuando yo estaba en la escuela y un cuñado me llevó a un partido nocturno a ver jugar al Botafogo de Brasil, donde estaba todavía Garrincha. Estaba Garrincha, estaba Marildo, estaba Zagallo, etc. Mane Garrincha. Mane Garrincha, así se llama Maracaná, ¿no? Esa noche dejó loco al pobre Canocho Echeverry, un negrito de lateral o marcador del Medellín. No le dejó ver media, lo dejó mareado completamente. Entonces, desde ese momento, no solamente empecé a tener esa afinidad, ese sentimiento por el fútbol, sino que me volví hincha del Medellín. Bueno, perfecto. Gonzalo, cuéntenos, para que le metamos a esto carne, ¿cómo nos ha parecido el Mundial? Este Brasil 2014... ¿está bien, está mal? Yo me he entretenido mucho. Sí, ayer, por ejemplo, me vi ese partido Ecuador-Honduras que pensaba iba a ser un hueso y me entretuve muchísimo. No dormí sino 10 minutos. El resto lo logré ver. Sí, no, a mí me ha gustado, pues, obviamente advirtiendo que por razones de trabajo yo no lo he podido ver todo. Yo, como dice por ahí una canción brasileña, me estoy guardando para las fases siguientes, porque ya la semana entrante salimos a vacaciones, entonces ya puedo manejar el tiempo. Además, a mí me pasa algo muy extraño, y es que yo en la universidad, que es donde yo trabajo, yo no me puedo concentrar, no me puedo sentar a ver un partido. Me siento mal conmigo mismo, tengo que decirlo, porque sé lo que tengo que hacer. Es decir, que tengo una reunión, sé que tengo que atender a un estudiante, que tengo correos que responder, etcétera. Entonces me pasa eso. Pero veo a raticos. Por ejemplo, yo escucho que hay por ahí que hay gritos, etcétera, y me voy a ver qué pasó, en fin, el gol, aunque sea repetido, en diferido, etcétera, pero me voy más o menos enterando. Lógico, los partidos de Colombia han coincidido con momentos en los que yo he podido disponer del tiempo y los he visto completos. ¿Y cómo ha visto esa selección? No, me ha gustado mucho, me ha gustado. Es decir, uno cuando evalúa un equipo
pues si uno trata de mirarlo con cierto aplomo, como se dice, uno debe mirar un equipo de fútbol y sobre todo una selección, a ver, uno la puede o la debe mirar, no sé, cada quien piensa a su manera, en relación con el país, en relación con la sociedad, con lo que está pasando, con el contexto. Por ejemplo, al país le vino bien, diría yo, más allá de quién ganó y quién perdió las elecciones, le vino bien ese segundo partido de la selección, ¿cierto? Porque fue como un momento, ya voy a terminar, porque fue como una especie de un recurso, una posibilidad de bajarle la tensión, porque ustedes mismos vieron al expresidente pues, del Centro Democrático, o mejor, el expresidente Uribe del Centro Democrático, ya hablando insinuando fraudes y cosas, indisponiendo, ¿cierto? Cuando debería de haber aceptado la derrota, como la aceptó, creo yo, en términos generales, con cierta altura, el candidato Oscar Iván Zuluaga, ¿cierto? Sin embargo, el expresidente Uribe se tomó una vocería para que no le correspondía, por más expresidente que fuera, porque al fin y al cabo ya había hablado el candidato, claro, su candidato. Entonces, en fin, todo eso, lo digo yo, es como para señalar que es bueno el Mundial y son buenos estos partidos, sobre todo los de la selección, porque yo digo que airean el ambiente, lo distensionan y mucho más, que eso es un factor adicional si se han ganado estos dos partidos, es decir, eso infunde mucho optimismo, alegría, que es la que necesita Colombia, ¿cierto?, frente a tanta incertidumbre. Entonces los he disfrutado mucho y veo selecciones que van en proyección, que se están mostrando con mucha seriedad, pues desde el punto de vista del rendimiento, de la calidad. Caso Francia hasta cierto punto a mí me ha sorprendido gratamente. También que Francia no ha tenido un equipo que le haga contra. Pero tiene indudablemente una formación muy buena, es decir, es un equipo de calidad, pues empezando porque tiene al centro delantero que es jugador del Real Madrid, ¿cierto? Y así, entonces eso creo que es favorable, es un factor que le ayuda mucho a nuestro país. Es que nosotros a toda hora siempre estamos en medio de la incertidumbre, en medio de factores de violencia, siempre estamos enfrentándonos entre nosotros mismos, son situaciones muchas veces polarizadas y resulta que la selección yo creo que nos ayuda a que nos sintamos colombianos. Cuando gana. Es que ahí es donde está el problema, por eso hablaba yo ahorita, triunfo y derrota. Sí. Y eso que el fútbol tiene una gran ventaja en relación con los otros deportes. También hay empate. El empate da la posibilidad del empate. Entonces, es un deporte en ese sentido, yo diría muy justo, muy justo. Yo quiero conectar varias ideas ahí. El asunto del fútbol como deporte moderno, la política y los asuntos de la condición humana. Yo recuerdo que en los Olímpicos que se desarrollaron alguna vez en la época de la Guerra Fría, las dos potencias, por decirlo así, que más se llevaban medallas de oro era Rusia y Cuba. Demostraban de alguna manera que aunque pertenecían a un sistema comunista, tenían una fuerte representación en los asuntos del deporte. ¿Qué podemos ver hoy? Y le pongo un ejemplo. Grecia, que está sumergida en una crisis económica gravísima, está eliminada. España, que vimos ahorita que el rey abdicó y se posesionó, el rey muerto, rey puesto. Sí. Y crisis económica. Y crisis también. económica también. ¿Qué podemos ver aquí en este mundial? ¿Cómo se refleja eso? Un tema de fútbol casi y hace política. gol Irán. Carajo. Es decir, puede haber coincidencias en ciertas situaciones, como puede haber también aparentes divergencias. Por ejemplo, yo diría que lo de Colombia en apariencia es divergente, por lo que estábamos hablando, porque en materia política tenemos factores, digámoslo, de polarización, ¿cierto? Y resulta paradójico decirlo, tratándose, por ejemplo, de candidatos de la derecha, o de derecha y de extrema derecha, pero al fin y al cabo, candidatos de la derecha. Sin embargo, creo yo que
el triunfo de la selección o los triunfos de la selección han servido para bajarle la tensión a esa coyuntura electoral a la que venimos asistiendo desde el 25 de mayo. Es decir, porque no sé si yo soy muy optimista, pero yo creo que el común de los colombianos no es ajeno a lo que sucede en el Mundial, sobre todo ver que ahí están los colores del país y ver que estamos ganando. Eso hay que reconocerlo, también pesa, eso también hay pesa. El problema es cuando no sabemos perder, ese es el gran problema, pero precisamente una sociedad demuestra su madurez cuando sabe perder. Es decir, y saber perder no es simplemente decir, bueno, sí, somos malos y tal cosa, etcétera, etcétera. No, porque perdimos, que es lo que nos falta. ¿Cómo hacerle una lectura, por ejemplo, excúsenme, que un país con los problemas que tiene aquí podemos asimilar lo del edificio Space, lo de una avalancha en un barrio marginal, un gran incendio, las masacres que nos han sacado, el incendio con los niños en la costa. Exacto. O sea, una cantidad de la inoperancia del Estado. Inmediatamente nos meten en un partido de la selección y se nos olvida todo. No, yo creo que jugaba Colombia cuando en el Congreso se hundía la reforma que iba a volver a revivir las horas extras. No, hay una cosa, no, profe, recuerde cuando la toma del Palacio de Justicia. Yo lo reconozco, yo antes pensaba con mucho prejuicio. Yo antes decía como que todo estaba armado, todo estaba... Gracias por eso. No, sí, fríamente calculado. Sí, yo me formé en la universidad mucho con la lectura ideológica de la realidad, y resulta que la realidad es mucho más compleja. Sobre todo, y usted lo sabe, César lo sabe, como comunicadores que han sido y son, que los mensajes, los contenidos propios del discurso comunicacional tienen un nivel que llega a cada persona, y sobre todo, y ahí está la clave del análisis. Es decir, ¿por qué, para yo devolverte una pregunta, Rubén Darío, o responderte con una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué dos personas asimilan de una manera diferente una misma realidad? No todas lo asumen de la misma forma. Es decir, el uno lo asume de una forma, el otro lo asume de otra manera. Por ejemplo, nosotros hablándonos y reconociéndonos como periodistas, ¿cierto? ¿Por qué cuando nosotros asistimos a una rueda de prensa, cuando asistimos al lugar en donde ocurrió una tragedia, una masacre, cualquier acontecimiento, ¿por qué nosotros lo presentamos distinto? ¿Por qué lo encabezamos diferente? ¿Por qué utilizamos un determinado lenguaje? ¿Por qué le damos prelación a una determinada fuente informativa? ¿Por qué? Porque está presente la subjetividad, es decir, está presente nuestra manera de concebir la realidad y concebir ese hecho, es decir, de interpretarlo. En este caso, yo diría que puede suceder eso, es decir, que la cosa se montó para que coincida con este partido, para que la gente se olvide, etcétera. Pero tenemos que preguntarnos, por ejemplo, la madurez política de todos los colombianos es la misma, la capacidad de captar, por ejemplo, esos detalles es la misma o no. O tenemos que reconocer que hay unas personas que le ponen ese detalle, esa suspicacia al relacionar esos hechos, y otras no se lo ponen, pero lo analizan a su manera, es decir, y disfrutan, por ejemplo, el triunfo de la selección, no obstante que el día anterior o al día siguiente le van a aumentar el pasaje. Es decir, la vida es ahí, la vida está ahí. La música lo dice, ¿cierto? Es decir, nosotros vivimos el presente es lo único, es lo único cierto, es lo único fijo que tenemos, el presente, por ejemplo, el presente de nosotros es este. El presente mío no es ni siquiera ya haber llegado aquí o haber salido de la casa para venir acá, eso ya pasó, es decir, hace parte de mi historia, pero el presente mío y el de ustedes es lo que estamos haciendo y hablando en este momento. Para no echar mucha carreta, yo lo que quiero decir a propósito de la pregunta de Rubén Darío
es que la cuestión es más compleja, es decir, hay que ponerle lo que dicen los teóricos, analizar esas realidades y esas decisiones en clave cultural. Es decir, preguntarnos qué incidencias ha tenido ese hecho y sobre todo cómo lo leyeron unas y otras personas, cómo relacionaron uno y otro hecho, si es que lo relacionaron, por ejemplo. Esa sería la primera pregunta. ¿Relacionaron eso? La decisión en el Congreso de aumentar el transporte público, por poner cualquier ejemplo, con el partido que una hora después jugaba Colombia. Y si lo relacionaron, ¿qué relación hicieron? Una relación de suspicacia, una relación de conformismo, de indiferencia, en fin. Es eso pues repito, para no alargar mucho la respuesta. O sea, lo que a nosotros nos toca, y me ubico pues como comunicador, docente, etcétera, es investigar, es analizar. Porque si la realidad coincidiera con lo que nosotros tenemos metido en la cabeza, no habría necesidad de investigar, no habría necesidad de reflexionar sobre nada, porque todo ya lo tendríamos resuelto, todo lo tendríamos ya definido, explicado, y la realidad no es tan sencilla, y si no, no existiría la ciencia. Entonces, con eso vuelvo y digo, lo que yo quiero señalar es que el deporte, el espectáculo que envuelve un deporte como el fútbol, tiene muchas aristas. Yo soy muy enemigo de la industria del espectáculo, es decir, enemigo desde el punto de vista racional. Es decir, yo por ejemplo pienso en estas versiones del mundial como el de ahora, y las comparo, por ejemplo, ¿con cuál? Por ejemplo, con el primer mundial que yo vi, México 70, ¿cierto? Y yo me quedo desde el punto de vista de la autenticidad, me quedo con el mundial de México 70, ¿cierto? Era un fútbol como más, yo no sé, y suena contradictorio decirlo, pero un fútbol más de amateurs, más de vocación, más de emoción, si se quiere, más de emoción, de jugadores que estaban ahí por la camiseta, más por el gusto por el fútbol, etcétera. Pero es que esto hoy en día es una cosa monstruosa en términos de negocios, de contratos. $1 millón por parpadear. No, es que solamente piense en el valor de los pases de los jugadores que hay ahí, sobre todo de ciertos países y demás. Empiece usted por Ronaldo, por Messi, y de ahí en adelante siga. Profe, pero y mire, las cifras, mejor dicho, son inimaginables. Este muchacho Quintero, que tuvo su cuarto de hora y lo aprovechó, yo creo que ese muchacho se cotizó todo lo que está escrito frente a su futuro como futbolista. ¿Cuánto puede costar el pase de él en este momento y cómo se estará frotando las manos el empresario dueño de ese pase? Porque definitivamente eso es una vitrina. Mire César, que usted de alguna manera me está dando la razón en lo que planteamos hace un momento. Es decir, es lo que algunos teóricos de la comunicación, por ejemplo, tipo Jesús Martín Barbero, habla y denomina como usos culturales. Es decir, un mismo hecho utilizado desde distintos intereses, desde distintas lógicas. Eso que dice César es lo correcto. Es decir, un empresario, es decir, el muchacho hace su trabajo. Y sigue siendo seguramente amateur, como decíamos hace un momento, sigue jugando por gusto, por pasión, por vocación, etcétera. Pero el empresario tiene otra mirada, tiene otro, es decir, en los ojos de lo que hay son euros, el simbolito de los euros, ni siquiera los dólares, de los euros. Entonces ahí es donde está la cosa, ¿cierto? Es decir, que con qué mirada, con qué intenciones, con qué intereses concurren todos los actores que hacen parte de un espectáculo. Yo he mirado. Venga, ahora hablábamos de cómo cambian las noticias en el país y cómo un partido de fútbol nos pone a pensar diferente frente a la realidad inmediatamente anterior. Hace 20 días todo el mundo andaba con ruanas rosadas por lo de la camiseta rosa de nuestros ciclistas en el Giro de Italia. Ya ahora se nos olvidó que estos señores existen y ya todos sabemos es de Quintero, de Cuadrado,
del portero David Ospina, y en fin, ¿por qué pasa eso, Gonzalo? Usted que ha analizado tanto más sociológicamente este tema del deporte, ¿por qué como cultura somos así, como sociedad? Se nos olvida tan rápido lo que acaba de pasar, por más que sea o muy trágico o muy glorioso para el país. Pues yo creo que son las dos cosas, es decir, nosotros no salimos detrás de la tragedia. Es un país que yo creo que de alguna manera históricamente ha estado, no sé si será muy tremendista la afirmación, pero es como que estuviéramos signados por la tragedia. Y periodísticamente, por eso Colombia es tan atractiva, no solamente para los periodistas de acá, sino Claro. para los extranjeros. Es decir, cubrir la realidad colombiana para muchos periodistas es apasionante precisamente por eso. Y no solo para los periodistas, para los académicos en general. Aquí han llegado personas muy calificadas en las ciencias sociales, en la ciencia política, etcétera, y se han radicado. ¿Por qué? Porque encuentran aquí un terreno propicio para el análisis. Un tipo como Daniel Pecot, por ejemplo, que hoy en día es un francés que hoy en día es de las personas que más conoce sobre Colombia y que más la ha analizado. Entonces, eso yo creo que es un factor. Es decir, nosotros tenemos una historia de guerras, de violencia, que todavía no hemos podido como asimilar, como resolver, y por eso también la expectativa que se creó en torno a, y todavía persiste, en torno a los diálogos de paz. Es decir, ¿será posible que logremos como dar un paso adelante y superar como esta estela de guerras, de guerrillas, de paramilitares, etcétera, etcétera? Bueno, ese es un factor. En medio de esa situación, entonces, ¿qué pasa con el común de las personas? Yo no sé si ustedes se sitúan ahí o no, pero yo sí. Es decir, una sociedad como la nuestra necesita reconocimiento. Y nosotros necesitamos reconocimiento, necesitamos como sentirnos que valemos por algo más que por la violencia. Es decir, que tenemos como unos valores, que tenemos unos méritos, que tenemos unas capacidades y que las podemos perfectamente canalizar a través de otras prácticas, como es por ejemplo el deporte. Y creo que el ciclismo ha reflejado eso a través de su historia. Yo creo que es de los deportes, o ha sido de los deportes más auténticos, Más representativos desde el punto de vista de las regiones. Es decir, ustedes tal vez, bueno, yo no sé, tal vez no recuerdan o por medio de las lecturas, pero en los años 50, en los años 60 y parte de los 70, el ciclismo yo creo que era más significativo que el fútbol, sí. Sobre todo porque era la expresión de la lucha de las regiones. Es decir, estaban Cundinamarca, estaba Boyacá. O sea, la historia de Boyacá en ciclismo no es de ahora, tiene tiempo atrás. Estaba Antioquia se daba el lujo de tener 2 y hasta 3 equipos. Antioquia A, Antioquia B, Antioquia C. Un primo mío, ya un hombre pues de muchos años, de más de 80 años, que vive en Estados Unidos, hizo parte de uno de esos equipos al lado de Ramón Hoyos. Carlos Arturo Rueda lo bautizó el ángel guardián de Ramón Hoyos. Se llama Reinaldo de J. Medina, y siempre estaba ahí al lado de Ramón Hoyos. Y muchas veces, me contaba él alguna vez, estaba él en capacidad de ganarle la etapa a Ramón Hoyos, y Julio Rastial lo paraba, lo frenaba, y un momentico que el líder aquí es Ramón Hoyos. Entonces, eso en el caso del ciclismo es un hecho histórico. Profe, y creo que ahora se está de alguna manera, digámoslo, ratificando, solo que en una versión muy distinta, porque ya es con los equipos de marca. Discúlpeme, complemento algo. Recuerde que el equipo se llamaba Café de Colombia, el equipo de los 80, de Herrera, de Parra, exacto, es bonito. Profe, volvamos al fútbol. La idea hoy era como hablar de fútbol y de pronto con un poquitico de carne, de pasión. Y el libro, por favor. Claro que sí, vamos a hablar del libro. Lo habíamos dejado anunciado incluso en el Profe, programa anterior. Yo he disfrutado casi que de igual manera los triunfos de Colombia como las eliminaciones de los equipos europeos. Me ha parecido encantador que España ya no esté, que Inglaterra ya no esté, que Italia haya perdido con Costa Rica. En fin, a mí me ha generado una emoción grande. Entonces, ¿qué pasa con esos equipos? ¿Ah? ¿Qué pasa con esos equipos? Pero Inglaterra, usted España. mismo está dando la respuesta, Adolfo.
Es decir, pues desde la temática que venimos hablando, son como esos pequeños desquites, esas venganzas, entre comillas, que nosotros nos damos mirándonos históricamente. No, pero futbolísticamente, ¿qué pasó con estas potencias futbolísticas? No, yo creo que está dentro de lo posible. Es que eso es lo apasionante yo incluso yo diría que no solamente el deporte de la vida. Es decir, es que son como por ejemplo, pequeñas batallas. Sí, usted hoy, por ejemplo, en sentido figurado, usted hoy está muy seguro de su novia, ¿cierto? Y está convencido. Grave error, ¿no? Bueno, estoy hablando de la ignorancia, ¿cierto? Y está muy seguro de ella y tal cosa, etcétera, etcétera. Resulta que cuando se encuentran hoy por la tarde, entonces ella le dice, ¿sabes qué, Adolfo? Ya no va más. Esto acabó. ¿Cómo así? ¿Pero por qué? No sé, se acabó. Ahora no hay forma mono. Exactamente. Entonces, igual pasa con el fútbol y con el mundial. Es decir, selecciones históricas, selecciones de trayectoria, selecciones mundiales que fueron campeonas mundiales, etcétera. Incluso llegan de por sí llegan como favoritas, sí, llegan con pergamino y llegan como favoritas. Pero ¿qué pasa? Que se enfrentan a algo que yo creo que gobierna el destino, que gobierna el comportamiento de los seres humanos y la vida, que es el azar. Yo creo mucho en eso. Creo que, por ejemplo, yo creo que a Andrés Escobar le pasó eso. Todos dirían el autogol, tal vez, pero para mí lo de Andrés Escobar fue lo que Shakespeare denomina el azar, la fatalidad, pero no la fatalidad asociada a la tragedia necesariamente, sino aquello que inevitablemente ha de suceder y a lo cual usted no se escapa. Y a Andrés Escobar le pasó eso. Entonces, lo de estas elecciones es para mí eso, es decir, uno dice, pero ¿cómo así que Costa Rica le gana a Italia? ¿Cómo así que España defendiendo el que España actual campeona sale en la primera vuelta? Sí. Y eliminado por Chile, profe, hágame el favor. Exactamente, pero Chile viene con un nivel técnico muy importante desde que tomó la selección Sampaoli, el técnico argentino. Entonces, decir, y es que cuando vea, la democracia yo creo que se da en el fútbol, no solamente en la política, no solamente en elecciones. ¿Por qué? Porque es que a la hora de la verdad lo que hay son 22 tipos enfrentados. Y en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, solo que habrá un momento en que un jugador de un equipo logra materializar una jugada, ¿cierto? El otro en cambio la desperdicia. Entonces, eso es lo interesante, por eso deciden previo a un mundial cuáles son las selecciones favoritas, es tan incierto, resulta ser incierto. Y eso es lo que lo hace apasionante, atractivo, y por eso a mí me gusta pero tomemos tanto. riesgos. ¿Hasta dónde va a llegar Colombia? Que usted, pues soy coherente con lo que estoy diciendo. Yo digo, si Colombia pasa a la fase siguiente, yo creo que nos debemos de dar por... ¿A la fase siguiente son octavos o cuartos? Serían octavos. Bueno, ya estamos en octavos, o sea, prácticamente, pasar a los 16, a ser parte de los 16. Sí. Entonces yo diría que es una buena, una aceptable campaña. Además hay una cosa que le escuché esta semana, estoy replicando, abro comillas, le escuché esta semana a un comentarista, analista uruguayo, y decía, hombre, la ventaja que tiene, no recuerdo el nombre, que la ventaja que tiene Colombia en este momento es que no tiene la obligación de ganar. Entonces, en cierta medida, de ganar el campeonato, ¿no? Claro. Entonces, en cierta medida puede dar mucho más desprevenidamente. Pero no tiene la aquí viene la Brasil, otra pregunta que yo le iba a hacer al profe como experto. Exacto. No, pero yo termino de responderle la pregunta, Adolfo, a propósito de lo que acabas de señalar, Rubén Darío. Si se quiere, es un poco la versión contraria de hace 20 años. Hace 20 años, en el Mundial del 94 en Estados Unidos, Colombia estaba entre los favoritos hasta para ganar el Mundial. ¿Y quién lo dijo nada menos? Pelé. Y resulta que esa fue la
peor profecía que pudo padecer Colombia, que pudo recibir la selección Colombia, no solamente porque la sacaron en la primera ronda de la manera más, como diría Rubén Blades, de la manera más vulgar, triste, apabullante y demás, sino que tuvimos la gran pérdida para toda la vida, la pérdida definitiva de alguien como Andrés Escobar, ¿cierto? Pero además usted habló de una cosa muy interesante, y es que en cierta medida la selección de ese momento era el reflejo de lo que estaba pasando en el país. Sí, sobre todo, es que precisamente... Es un reflejo muy interesante. Es que mira, la eliminación de Grecia, la eliminación de España, y gana Costa Rica. ¿Y qué fue lo primero que hicieron a Costa Rica? Prueba antidopaje. Claro, el beneficio no es decir, no partir de la buena fe, sino lo contrario, ajá. ¿cierto? Pero estos que le ganaron a Italia, estos indios fue que se doparon, entonces hay que hacer la prueba. Sí. Y manejados por un colombiano. Exacto. Por eso yo digo, Adolfo, que es mejor, no lo digo así. Yo digo que es un buen logro si Colombia pasa a la fase siguiente, como se dice en el lenguaje coloquial. De aquí en adelante o de ahí en adelante, todo es ganancia, todo es ganancia. Pensando con qué mentalidad, pensando con mentalidad de proceso. Es decir, que primero, que hemos vuelto a un mundial después de 16 años. Es como quien dice, casi, si se quiere volver a comenzar, ¿cierto? Y segundo lugar, que hemos tenido una experiencia muy valiosa con alguien como José Pekerman, quien debe de continuar en la selección y trazar un plan de mucho más alcance para el fútbol, ya no solamente el fútbol profesional para la selección, sino para todas las divisiones menores, ¿cierto? Para participar en mundiales sub-20, etcétera. Es decir, que él sea en Colombia lo que era en Argentina. Muy bien. Profesor Gonzalo Medina, bueno, ya aprovechando que ya esto se nos está acabando, pero no podemos dejar pasar por alto el libro que está fresquecito. Las barras entre gambetas y zancadillas, contar y cantar el fútbol, por Gonzalo Medina Pérez. En mayo estuvo ya listico, editorial Sílaba. Sí, de Lucía Donadío. Háblenos la hermana de Alberto Donadío, es la editora. Háblenos un poquito precisamente sí, sobre el contenido de este texto. Este libro. Bueno, iniciemos por la ilustración. Esta acuarela que ese es un trabajo, como un concepto pues que se aplicó allí por parte de una persona que se contrató para que presentara una propuesta distinta a la que habitualmente caracteriza las portadas de los libros. Por lo general las portadas de los libros de fútbol son de fotografías, ¿cierto? Entonces Lucía y yo estábamos de acuerdo con que hubiera algo distinto, entonces que no fuera una foto, sino que fuera como una especie de ilustración. Pero luego yo sí le dije a Lucía, yo le dije, además de eso, de todas maneras, dejemos como fondo algo que aluda al título del libro, es decir, a las barras, pero que estén como en un segundo plano. Y entonces quedamos en que detrás de la ilustración de Andrés Escobar, porque yo lo digo, yo no soy hincha nacional, pero lo de Andrés va más allá de una simpatía por un equipo. Entonces yo dije, no, esta es la oportunidad también de hacerle un nuevo reconocimiento a Andrés Escobar y sobre todo de que lo tenemos que seguir recordando, lo tenemos que seguir valorando. Este año ya son 20 del asesinato de Andrés Escobar. Entonces aprovechemos y metamos la ilustración también en homenaje y en memoria de Andrés. Entonces quedó la ilustración de Andrés Escobar y al fondo las barras tanto de Nacional como de Medellín, también para que hubiera como un mayor equilibrio y fuera un mensaje de mejor coexistencia, de más armonía entre las barras. Esa es un poquito pues como la idea de la portada. El tiempo, profe, qué pena, el tiempo yo creo que se nos va agotando. Sí. Me gustaría, porque muchos oyentes tendrán, no sé, curiosidad frente al libro, ¿dónde se consigue? ¿Cuánto vale? Porque nosotros podríamos hablar luego, ampliar un poco
lo del libro, pero si alguien tiene en este momento inquietudes frente a él, ¿dónde se consigue? Bueno, el libro, agradeciendo mucho pues a César la oportunidad, como dicen por ahí los vendedores. El libro se consigue en todas las librerías de la ciudad, ya está pues ubicado. Por una parte, el libro tiene un valor comercial de 40.000 pesos, sí, pero podemos pensar en la posibilidad de hacer un pequeño descuento, por ejemplo, si se comunican conmigo, etcétera. No es porque yo me vaya a quedar directamente con la plata, sino porque hemos hecho ya en 2 ocasiones, hemos hecho rebajas, por ejemplo, con ocasión de la presentación lo vendimos a 25 y demás. Sabemos que hoy en día los precios de los libros están caritos y por eso buscamos también esa facilidad. Yo les puedo dejar unos datos, el teléfono, por ejemplo, el teléfono celular mío, por si me quieren llamar, que es el 312-292-4847. 312-292-4847. Y un correo electrónico que es el Gonzalo M 32@gmail.com. Lo repito, Gonzalo M 32@gmail.com. Termino diciéndoles, es un trabajo que da cuenta de una labor de 16 años. Este no es un trabajo de coyuntura, como muchos libros que salen ahora, o que han salido ahora, aprovechando el Mundial. Este es un trabajo que arranca del año 96, es de mis primeras columnas como tal, fueron en El Espectador en 1996, y las últimas columnas de ese libro son de ahora, es decir, son de con las que yo colaboro con Alfredo Carreño en cápsulas, lo mismo que las columnas que escribí para El Colombiano en 2008, 2009, para los periódicos de la Universidad de Antioquia, etcétera. Entonces hay 103 columnas clasificadas temáticamente y un primer capítulo de 23 columnas, todas dedicadas al tema de las barras. Entonces, les agradezco mucho de verdad la oportunidad pues de dar a conocer el libro y de invitar pues a la gente a que lo adquiera. Aquí en Medellín tenemos mucho problema con las barras y la gente que vive cerca del estadio se queja habitualmente por los malos comportamientos. Ese tema lo analiza usted en el libro, porque Adolfo en alguna columna en Punto de Vista decía que hay que tomar medidas de fondo con esa problemática, porque esto es un negocio de particulares realmente que termina demandando muchos gastos para el Estado en fuerza pública, en contención, en atención, en urgencias incluso, y los que se lucran de eso son unos privados. Sí. Ese tema usted lo analiza. Vea, como para no caer en la casuística del asunto y no por ello negar la importancia del mismo, lo que planteamos nosotros un poco como elemento transversal en las 23, 24 columnas alusivas a las barras, es concretamente que hay necesidad de analizar cada situación para ver si efectivamente es un asunto protagonizado por las barras o si se trata de personas, sobre todo de grupitos, que actúan de manera aislada o mezclándose entre las barras. Ahí hay un gran problema, hay una gran dificultad, incluso para las autoridades. ¿Qué digo yo? Hombre, primero que todo, las autoridades tienen no solamente el deber, sino el derecho de ejercer, es decir, de actuar y controlar y reprimir todo lo que atente contra lo establecido. Lo que hay que tener presente es cuando realmente esos hechos son cometidos por las barras y cuando no. Ahí es donde está pues el gran asunto, y por eso la mesa de convivencia en el fútbol, en la que participa la administración municipal, las barras mismas, la academia, etcétera, precisamente es para ocuparse, cuando ocurren esos hechos, tratar de establecer responsabilidades, y creo que ese es el asunto. En resumen, ¿qué puedo yo decir? Pero el libro lo aborda de manera mucho más amplia.
hay que tratar de evitar una especie de estigmatización sobre las barras. Hay que evitar que sobre las barras caiga la idea o recaiga la idea de que están asociadas siempre con violencia. Y las barras son algo mucho más complejo, en el buen sentido de la palabra. Es decir, las barras son una organización social, yo diría, nueva en la sociedad contemporánea. Es la nueva forma como de expresarse la juventud, de hacerse sentir, de señalar que no se sienten representadas por otras instituciones. Entonces, ese es como el asunto, y por eso esa mesa pedagógica me parece tan importante, porque es la oportunidad de que se ventilen los problemas, lo que ocurre, y se establezcan las responsabilidades hasta donde es posible. Pero hay muchos asuntos, de verdad, me disculpan. Miren, solamente les dejo uno, enunciado en 2 palabras: la minoría de edad. El problema de la minoría de edad en el entorno de esos hechos que ocurren alrededor del fútbol es muy grave, y muchas veces son esos menores de edad con mentalidad de mayor de edad los que están cometiendo muchos de esos hechos de violencia. En el minuto 91 le ganó Argentina a Irán, después de un partidazo que le está haciendo Irán. Profe, eso que usted acaba de plantear será debate con toda seguridad en esta mesa, y lo tendremos como invitado de primera mano, porque las barras van a seguir dando de qué hablar. No se han tomado medidas que realmente controlen o formen, no sé cuál será la expresión exacta. Yo creo estando de acuerdo con la idea que usted plantea, Adolfo, yo creo que lo primero es que pensemos en las barras como tema de opinión pública, a propósito del asunto de la vez pasada. Es decir, las barras, ¿qué hacen? Y que de lo que hacen no se da a conocer. Porque por lo general es como la versión satanizada de esas barras lo que prevalece en el ambiente, y resulta que las barras realizan muchas actividades y muy interesantes. Nada más lo que hacen los del sur, imagínense que ya tienen sede propia, tienen sede social, tienen ahora el concurso, por ejemplo, de canciones de fútbol, fuera de los concursos que han hecho de música, de cuento, de pintura, de fotografía, etcétera. Y lo digo yo, que no soy hincha del Nacional, pero lo reconozco porque es un trabajo muy interesante el que están Nos haciendo. queda en la memoria los azules tomados el Transmilenio el miércoles o el martes, no sé. Muy bien, hoy tuvimos como invitado al profesor Gonzalo Medina, profesor de Opinión Pública de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, quien acaba de lanzar el libro Las barras entre gambetas y zancadillas, contar y cantar el fútbol, por Editorial Sílaba. Señores, un abrazo, tengan un feliz fin de semana. Hablamos en 8 días, chao.